Entonces yo estoy segura que el Señor quiere hablarnos. Y el tema de esta tarde es: levántate. Los invito a que abran su Biblia en Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6, y cuando tengamos esta palabra los invito a que nos pongamos de pie y leamos con reverencia a la palabra de Dios. Y dice así la bendita palabra de Dios: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Padre celestial, en esta hermosa tarde, una vez más le damos muchas gracias. Gracias por este momento y gracias por el privilegio que usted me da para poder compartir su palabra. Yo le pido, mi Señor amado, que sea el poder de su Santo Espíritu, usándome, poniendo esa palabra en mi boca, Señor mío. Y también le pido que disponga las mentes y los corazones, Señor, a sus hijos que están aquí presentes, a los que no están, Señor, que tengan el oído atento, Señor, el corazón dispuesto para recibir su palabra, Señor, porque es palabra suya. Gracias, Señor mío. Amén, amén. Tomen sus lugares. Y como les decía, el tema de esta tarde es: levántate. Y en este relato bíblico, Marcos hace un breve relato de este acontecimiento. De hecho, Marcos es alguien que habla brevemente, es preciso en los hechos de Jesús, en sus palabras y en sus milagros. Lucas hizo una investigación, como habrán escuchado. Lucas aparte era médico. Y Lucas también habla de este acontecimiento en Lucas 6, del versículo 6 al 11. Y él se enfoca como doctor, yo creo que investiga eso, cuál mano era. Y era la mano derecha. Era la mano diestra la que estaba seca, la mano de este hombre, que estamos hablando, al que Jesús le dijo: levántate. Tanto en Mateo, Marcos y Lucas se habla de este acontecimiento. En estos evangelios sinópticos cuenta que un hombre tenía la mano seca y no podía extenderla. Investigaba yo como qué pudo haber ocasionado que la mano estuviese seca. Entonces, clínicamente es por una intoxicación de plomo. Por esta intoxicación de plomo, el nervio radial que abastece los músculos que estiran el codo, levantan y estiran la muñeca, todo este movimiento es por este nervio radial, el cual abastece toda la función. Y cuando este es afectado, se puede llegar hasta la muerte, no sin antes también hacer daño a los riñones. Entonces, esta persona, si no era atendida, parecía solamente la mano seca, pero esta enfermedad podía extenderse a otras partes del cuerpo, irle secando el cuerpo hasta llegar a la muerte. Entonces era un caso que
Bueno, se podía ver solo la mano. No, no solamente era la mano. Este hombre podía secarse totalmente. Algunos estudiadores de las antigüedades creen que muy probablemente este hombre escribía porque la pintura contenía plomo. No sé si sepan, pero las casas de aquí hasta el año 78, la pintura que se usaba contenía plomo. Entonces era peligroso ese constante contacto con la pintura. Después de ese entonces, como se descubrió que contenía mucho plomo, la fueron eliminando, porque el plomo es un material pesado al cuerpo que puede ocasionar ciertas enfermedades, como atacar nuestro sistema neurológico. Y yo, déjenme, les voy a contar que, por ejemplo, yo que tuve ese golpe en la cabeza, me afectó, que me dolía el hombro. De hecho, me atiende un neurólogo y pensamos que, bueno, el golpe fue acá, pero afecta otras partes. Entonces, así me pongo a pensar en este hombre. Habían unos daños que no se veían, solamente se veía el daño que era en la mano, pero habían otros daños causados por esta sequedad. Entonces, algunos piensan que este hombre tenía mucho contacto con la tinta, tal vez era un escritor. Yo me puse a pensar, tal vez hacía los manuscritos, no lo sé, pero lo que sí sé es que él estaba en este lugar en un día de reposo. Estaba en la sinagoga en el día de reposo. Pero un hombre que no está completo, tanto el hombre como mujer, lo que ocasiona es inseguridad. No te sientes completo. Aunque puedas tener un rostro tal vez simpático, simpática, pero yo creo que el que no tengas tu mano bien o un pie te hace sentir con un autoestima bajo. Entonces, este hombre seguramente tenía problemas también internos, problemas en el alma. No sabemos qué tanto pudo haber pasado en este hombre. A veces quisiera que los escritos nos dijeran mucho más. Pero cuando nosotros vemos que hay alguno que tiene alguna situación difícil, nos damos cuenta que no solamente, por ejemplo, el que está enfermo, estuvo enfermo del corazón, o está enfermo de los ojos o de una pierna. No, nada más es eso. A veces nos sentimos devastados. Nuestra mente se va debilitando. Nuestra alma se aflige. Entonces, este hombre seguramente estaba atravesando, no sé por cuánto tiempo, la Biblia tampoco dice cuántos años ni cómo comenzó, pero este hombre tenía una aflicción, pero estaba en el lugar correcto, estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. El versículo 1 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces, en el versículo 1 vemos que este hombre, vuelvo a decir, estaba en la sinagoga. Un hombre que atendía a los mandamientos de Dios, así como usted está aquí. Está en el momento y en el lugar indicado, escuchando la palabra de Dios. Así ese hombre estaba cumpliendo con ese mandato de estar en el día de reposo, escuchando palabra de Dios en aquella sinagoga. Y el versículo 2 dice que era un hombre que estaba enfermo, dice, y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. Había gente que también estaba ahí, pero solamente como espectadores, para ver qué sucedía,
para ver a quién podían acusar. Y sobre todo en este caso al que perseguían era a Jesús. Y querían acusarle. Entonces estos hombres, a pesar de conocer la ley de Dios, que eran los fariseos, los sacerdotes, no tenían amor en su corazón. Ellos sabían que ese hombre estaba ahí con la mano seca, que seguramente lo vieron muchas veces llegar ahí, pero nadie se preocupaba porque este hombre fuese llevado a Jesús, porque ya muchos sabían que Jesús estaba sanando, pero preferían verlo con la mano seca. Tal vez alguno tenía el conocimiento de lo que le pasaba todavía más profundamente a él, porque muchos tenemos eso de que le platicamos a alguien lo que en realidad estamos viviendo. Pues ni ese amigo más íntimo se preocupó por acercarlo a Jesús, sino que lo que querían era acusar a Jesús y a ver a lo mejor si él se paraba y le decía: Jesús, sáname. Pero no era lícito que en día sábado, en día de reposo, alguien fuera sano. Entonces, estaban algunos, los fariseos solamente están para acusar, e inclusive hasta para ver al que está medio muerto, que de una vez caiga muerto. Y dice, pero ahí estaba Jesús, deseando verle sano, restaurado y útil en lo que este hombre hacía hasta antes de tener la mano seca. Porque dice así: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Jesús no le hizo una pregunta, ni siquiera le preguntó como al paralítico que si quería ser sano, porque él sabía la condición de este hombre. Tal vez que ni siquiera él podía hablar, no podía decir nada. Quizás él ya solamente se sentía ahí como el más último, como el rechazado, porque eso acostumbraban los fariseos: acusar, señalar. Si tú estás viviendo eso, es porque eres un pecador. Es porque tú has fallado, o fueron tus padres y te cayó la maldición. Para eso está el fariseo, para acusar. Pero Jesús le dice: levántate y ponte en medio. Es lo que le dice primeramente: levántate, ponte en medio. Y dice así: y después les dijo: es lícito en los días de reposo, les dice a los demás, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Jesús nos confronta a todos, porque esta palabra no era nada más para ellos, la palabra también es para nosotros. ¿Seguimos acusando? Al que ha caído le amamos, le deseamos el bien, deseamos levantarlo en oración, o queremos que siga tirado. Era lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. ¿Cómo es posible que se preocupen más por un animal, una oveja que ha caído en un barranco como el que está aquí, pero por su hermano, por su prójimo, no se preocupan? Tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a aquel que ha caído. Jesús prácticamente les está diciendo, ¿verdad que no les importa que este hombre siga enfermo? Él podría morir. Y los demás estaban callados. ¿Y sabe qué pasa con Jesús? Jesús se entristece. Dice entonces, mirándolos alrededor con enojo. Claro, si nosotros nos enojamos, si somos semejantes a Él, Él también se enojó, nosotros nos enojamos, pero también entristecido por la dureza de sus corazones.
No seamos duros de corazón. Pidámosle al Señor que podamos amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Que Dios sea misericordioso, así como lo ha sido con nosotros. ¿De dónde el Señor nos ha sacado? Yo soy una persona que digo, Señor, tú has sido bueno y misericordioso conmigo. Y esa misma misericordia la quiero para aquel que en algún momento veo que pues ha caído. Y debemos de pedirle al Señor igual por esa misericordia para con cada uno de los que veamos, aún por nosotros, porque a veces los pecados no se miran exteriormente. Escuchaba a una mujer en un video decir, ella era drogadicta, y me ha gustado lo que ella comparte. Y un día hizo un video, ella dice, es cristiana. Y un día hizo un video en donde compartía cómo maquillarse y fue atacada. Ay, dices que eres cristiana. Y les dijo, si vieran de dónde me ha sacado el Señor. Y puso sus videos de cómo ella estaba en drogas, perdida. Y vieran qué fácil es cambiar una forma de vestir. Pero cambiar el interior, cambiar el corazón, dice, quitarnos el chisme, quitarnos el criticar y juzgar. Eso es más difícil. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón sensible, un corazón limpio, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de compasión por aquel que está perdido. Y dice entonces, mirándolo, se entristeció y dijo al hombre, extiende tu mano. A este hombre le dijo, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esto es triste, porque estos hombres conocían la ley de Dios y sus corazones eran tan insensibles, tenían tan endurecido el corazón, porque no podían ver el milagro que Jesús había hecho por alguien que a lo mejor era de su familia, a lo mejor era un pariente lejano, pero no se alegraron. Es que qué milagro, es que eso tuvo que haber sido hermoso. ¿Cuánto tiempo ese hombre ahí con la mano así medio encorvado? Y en ese momento había recibido la sanidad. Él iba a poder recuperar su vida. Él iba a poder trabajar en lo que estaba haciendo. Y hubieron algunos que no se alegraron. Es triste. Y eso me recuerda también a un hombre que testificaba y decía, el Señor me sacó de las drogas. Y sé que muchos oraban por mí, la iglesia oraba por mí. Pero cuando regresé, porque él cayó hasta la cárcel, cuando regresé nadie se quería sentar junto a mí. Y nadie me quería hablar. Y es que muchas veces nos ponemos en el lugar de los jueces. Y Dios no nos mandó para ser jueces, nos mandó para ser sus servidores, nos mandó para ser sus heraldos, compartir la palabra de Dios, nos mandó a ser luz en medio de las tinieblas. Y en este tiempo la luz se necesita en todo lugar. No necesitamos una vida religiosa. Necesitamos una vida en que conozcamos las Escrituras y llevemos a cabo lo que dicen las Escrituras, no lo que muchas veces traemos por tradición. Eso era lo que los fariseos tenían. Vivían bajo tradiciones y costumbres, pero su corazón no tenía amor. No vivamos en tradiciones y costumbres. Recientemente yo le decía a uno de mis sobrinos, hijo,
acércate a Dios. Yo no te hablo de una vida religiosa, porque yo sé que una vida religiosa es difícil de llevar, en donde es el exterior, en donde a lo mejor algún día se acuerdan que Marcos Witt llegó a decir, donde hay una cara de limón, que decimos estamos alegres, pero nuestro rostro dice otra cosa. Y cuando yo estudio las historias de Jesús y lo que vivía Jesús, Él era un hombre también con alegría, que compartía, se sentaba con el publicano, que iba a una fiesta y también se alegraba. Necesitamos una vida que convenza a otros de que servir a Jesús nos da una vida abundante y una vida con alegría. Pero eso lo vamos a entender hasta que leamos las Escrituras y nos apoderemos de esa palabra para nuestra vida. Así que mis hermanos, en esta tarde, la palabra es, levántate, levántate. ¿Qué es lo que nos ha tenido con las manos secas? ¿Qué es lo que nos está matando? Los tiempos son difíciles. Muchos necesitan estas manos trabajando para la obra de Dios. Dios no nos creó para hacer solamente trabajos en esta tierra. Muchas veces nos afanamos y ese canto que cantaban, ese afán nos lleva a vivir una vida terrenal y nos olvidamos que nosotros vamos a una vida eterna. Me da tristeza que muchas veces el día del Señor la iglesia está vacía. Tenemos tiempo para otros compromisos, pero no para el Señor. Jesús jamás quitó el día de reposo. Jesús el día de reposo estaba en la sinagoga. Y hay exhortación también para eso, pero otro día lo compartiré. Pero lo cierto es que hay un día para el Señor. Hay un tiempo para el Señor. Y muchas veces lo dejamos a Él en otro lugar. Y por eso muchas veces el pueblo perece, porque no le damos el tiempo que merece el Señor. Y nos secamos. Apartados del Señor, nada podemos hacer. Hay manos diestras que no están trabajando. Hay manos que se han quedado secas. Hay manos que no son levantadas para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Hebreos 12:12, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabe? Es un poco de pensar. Dice, por lo cual levantar las manos caídas. Primero levanta las manos. Primero levanta las manos y después las rodillas. Para estar firmes necesitamos levantar nuestras manos al cielo. Y nuestras rodillas van a estar firmes para seguir adelante. Fortalecer las manos cansadas. Hay manos cansadas. Hay manos que quizás se cansan por el servicio a Dios. Pero no nos cansamos de hacer otras cosas. Mire, los miércoles son contados los hermanos que están recibiendo el estudio bíblico, porque tienen muchos compromisos, porque atienden a todos menos al conocimiento de Dios. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Muchos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no conocieron. Yo les puedo decir que, y lo he dicho en otro momento, en este tiempo que estuvimos yendo al Instituto Bíblico, yo le agradezco a Dios porque tenemos un pastor que enseña apegado a las Escrituras.
Dice él, lo tengo presente, si no está en la Biblia no lo digo. Hay muchos que hablan de muchas cosas que no están escritas en la Biblia. Muchas cosas que imponen sobre el cristiano que no están en la Biblia. Y yo le decía al pastor, de las enseñanzas que hemos recibido, a nosotros nos ha servido demasiado, al igual para que no nos confundan en otras cosas. Porque necesitamos estar apegados a las Escrituras para que no perezcamos. Esforcémonos. Solamente es un día más. Y ni siquiera son las 24 horas, es 1 hora y media, 2 horas. Y no recibimos esa enseñanza. Dice Isaías 35, 3 al 4, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo es el que te está diciendo hoy, levántate, extiende tu mano, sé sano, sé libre en el nombre de Jesús, libre de las ataduras de este tiempo. Tienes tiempo para muchas cosas. Tienes tiempo para trabajar, tienes tiempo para estudiar, tienes tiempo para todo. Dedícale también el tiempo a tu Señor. Si nuestros ojos no son alumbrados con la palabra de Dios, muchos van a perecer en este tiempo que se está viviendo. El enemigo quiere, así como los fariseos, quiere que estemos secos. Como esos leños que ustedes miran aquí, que no van a servir para otra cosa más que para ser quemados en el fuego. Hoy muchos ya hasta nos olvidamos que el infierno existe. El Señor, a través de un sueño en estos días, me había dicho que iba a predicar en la calle y que hablara del infierno. El infierno es real y está preparado para la gente que está muerta espiritualmente, para la gente que está seca. Hay gente que, así como los fariseos que solamente iban a ver qué veían, así hay mucho cristiano que en lugar de enfocarse a alabar a Dios, está pensando, está viendo a ver cómo anda. La relación es personal con Dios. Nuestra relación es personal con Dios. Hay un peligro para el que no quiere escuchar. Si este hombre no hubiera escuchado, él hubiera continuado con su problema, con la mano seca, probablemente con problemas en el alma, con amargura en el corazón, porque una enfermedad provoca ansiedad y provoca amargura y provoca malos deseos. Si él no hubiera escuchado, si no se hubiera levantado, él hubiera tal vez muerto, porque como les digo, científicamente, clínicamente, la enfermedad avanza. Pero él escuchó. Escuchemos a la voz de Dios. Levantémonos en el Señor en oración. Si el Señor le llama al ayuno, levántese en ayuno. Pelee por su casa, pelee por su esposa, por su esposo, por sus hijos. Pero levantémonos. Nuestra buena relación con Dios nos hace tener una vida abundante, provoca abundantes frutos. Usted va a poder ver el milagro que Dios hace. A lo mejor está enfermo, hoy se mencionaba de enfermedad también, a lo mejor el cuerpo está enfermo. Dios sigue haciendo milagros, Él sigue sanando, Él sigue restaurando, para que le demos honra y la gloria a Él. Esta palabra, vuelvo a decir,
Yo sé que el Señor quiere hablárnosla y que la retengamos en nuestro corazón, que nos esforcemos. Cristo viene pronto, si viene mañana, pasado, si viene en un año. ¿Está usted preparado? ¿O es de los que se piensa quedar? Es de los que ama tanto la tierra y lo que tiene y lo que posee, que dice: yo como que aquí estoy cómodo. Ese día, ese gran día, va a ser de lloro, de lamento. Y Cristo viene. Y si no viniera de aquí 1 año, 2 años, no lo sé. Pero está seguro que su vida está asegurada. Usted ha comprado un seguro de vida que le prometa que va a durar 100, 120 años. Hace pocos días murió alguien muy joven. No tenemos la vida comprada. Pero alguien sí pagó su salvación. Sí pagó mi salvación. Los milagros que recibamos en la tierra son buenos, son hermosos. Pero el milagro más grande que vamos a poder recibir es llegar a la gloria eterna. Que recibamos la corona de vida eterna. Porque algunos se levantarán para corrupción, se levantarán para ir al infierno. Y nadie quiere llegar al infierno. Ninguno queremos llegar a ese lugar. Termino con este versículo, Isaías 60, del 1 al 2. Dice así: levántate, resplandece. Levántese, hermano. Levántese, hermana. Hermanos que nos miran en las redes sociales, levántese, esfuércese, resplandezca, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Oh, gloria a Dios, qué hermosa promesa. Pero ser obedientes, tenemos que levantarnos, tenemos que resplandecer, porque Jesús ha venido y Él es la luz que vino en medio de las tinieblas. No desechemos ese regalo tan hermoso, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido, ha venido sobre usted. No apaguemos esa luz y no nos metamos debajo, ¿verdad?, de la cama. Tenemos que resplandecer. Eso quiere decir, no nos vamos a apartar de los demás, pero vamos a resplandecer en medio de ellos. Nosotros y nuestro pastor, ¿verdad?, nos ha dicho: no es para que nos escondamos, ni para que digamos: no, yo no me junto contigo, tampoco contigo. Es para que usted resplandezca en medio de las tinieblas. Pero para eso, hoy el Señor dice: levántate. Levántate y no mires al fariseo, no mires al que te acusa, no mires al enemigo que siempre nos está acusando y nos está poniendo una traba y otra. No, levantémonos y extendamos la mano, porque el Señor quiere que le sirvamos. Somos obra de las manos de Él, y también nos dio manos para que sigamos haciendo buenas obras, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a orar y pidámosle al Señor que Él sea hablándonos, ayudándonos a ser esos hombres y mujeres que le sirvamos con estas manos. Que nuestros pies empiecen a avanzar. El Señor también me hablaba de Pedro en la cárcel. También le dijo: levántate. A Elías en el desierto
le dijo, levántate. ¿Sabe qué me asombraba? Cada una de estas porciones que yo iba leyendo, me asombraba algo de Elías. Elías, después de haber hecho caer fuego del cielo, huye al desierto. Y sabe, cuando iba por ahí en el desierto, decía, no soy mejor que mis padres. Y yo me ponía a pensar, pues ¿qué cargaba Elías que andaba acusando inclusive a sus padres? Hermanos, a veces hay cosas en nuestra vida que nos mantienen en un lugar desértico, secos. Pero ahí el Señor tuvo compasión. En la situación que te encuentres, el Señor tiene compasión. Elías iba huyendo hacia el monte de Dios. Iba en el desierto, pero iba hacia el monte de Dios. No importa en la situación que se encuentre, reconozca si está en un lugar seco, si las manos se le han secado, si el corazón se le ha secado. Mientras tenga vida, hay esperanza. Camine. El Señor dice hoy, levántate, levántate. Extiende tus manos. Levante sus manos. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, en esta hermosa tarde, le damos muchas gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted es bueno y maravilloso. Porque usted, Señor, sigue haciendo descender el pan, el maná del cielo, Señor, el cual necesitamos como alimento para nuestra vida, Padre Santo. Gracias, Señor mío, porque usted, Señor, nos sigue hablando, Señor, porque usted ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para darnos vida, Señor, para restaurar, Señor mío. Señor Dios Todopoderoso, yo le pido en esta tarde, envía su Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Que ríos de agua viva corran, Señor, en nuestro ser, Señor. Que aquello que ha estado seco, Señor, que aquello que está sin vida, a lo mejor hay hermanos, Señor, a lo mejor, Señor Dios Todopoderoso, en mi propia persona, no hay deseo de seguir adorando, no hay deseo de seguir orando, Padre Celestial, no hay deseo de leer su palabra, Señor, eso nos mantiene secos, Señor. Pero yo le pido, Señor, en esta tarde, levante a su pueblo, dele nuevas fuerzas, Señor. Envíe, Señor mío, ese rocío, Padre Santo, el cual moja las vidas, Señor. La unción, Señor, sobre nuestras vidas, la que sana, la que rompe yugos, Señor, la que liberta. En esta tarde, Padre Celestial, yo le pido, Señor, por este pueblo suyo. Le pido, mi Dios Todopoderoso, sea su Santo Espíritu, Señor, invadiendo nuestra mente, nuestro corazón, los hogares, Señor, en nuestros hijos, Señor, en nuestros jóvenes. Hayan manos serviciales, Padre Santo. Estas manos las creó ciertamente para el trabajo laboral, Señor, en esta tierra, pero también para servirle, Señor, para honrarle. Que haya manos levantadas, Señor, buscando de su rostro, buscando de su presencia. Perdona, oh Dios Todopoderoso. Perdona, oh Dios Todopoderoso, si alguno, Señor, muchas veces se ha puesto en el lugar de juez. Si alguno solamente venimos, Señor, a mirar. Si alguno cuando vamos a la iglesia solamente estamos criticando y solamente estamos juzgando. Perdona, oh Dios, y convierte nuestro corazón, Señor, hacia ti. Llénanos de tu amor, Padre Santo. Llénanos de tu santa unción, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, por la infidelidad, Señor, por el poco esfuerzo, Padre Santo. Perdónanos, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y haz descender la lluvia, Señor. Haz descender esa lluvia, Señor, para que tengamos nueva vida, Señor. Para que nazcamos en ti, Señor, día a día.
Yo te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias.